Nuestro CPA, nuestro contador público autorizado, el jefe de los contadores públicos autorizados. El diccionario amigable. Con él nosotros vamos a conversar sobre este tema que nos parece sumamente interesante. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar anteriormente sobre la firma electrónica que para el 30 de septiembre habría disponibilidad de 30,000. ¿Se sabe por cuántas van estas 30,000? Y si nos hemos puesto al día o si nos rezagamos y esperamos como con la licencia que sea como media hora antes para querer acceder a algo que es gratuito. Buenas tardes, equipo. Bueno, hasta ahora la DGI no ha publicado diríamos disponibilidad. Hasta dónde estamos con la, ¿verdad?, con la solicitud de firma. Evidentemente entiendo que ya en los próximos días estará arreciando la motivación porque como dominicano al fin todo lo dejamos para último y quizá también como se trata de un tema de impuestos la gente no reacciona muy amigablemente y muy motivadamente. Entonces debería de hacer una campañita ya de último esfuerzo para motivar a esos contribuyentes que se animen a la solicitud. Una cosa, Basilio, esto es obligatorio para todo aquel que, aunque no esté activo, en algún momento gracias, Ámbar, para todo aquel que, aunque aún no estando activo, en algún momento se formalizó. Bueno, la DGI ha colocado a esa gente que se formalizaron en algún momento y dejaron de presentar sus declaraciones o sus obligaciones fiscales. La DGI lo coloca normalmente en un estatus de inactivo. Ok. Que para volver a su régimen ordinario, o sea, estar activo, tiene que entonces ponerse al día con sus declaraciones. Definitivamente, ya una vez puesto en marcha este proyecto de manera integral, pues el que no esté montado no va a poder hacer negocio, porque es una condición de ley y si tú no tienes factura electrónica, por ejemplo, tú no vas a poder emitir. Eso es como ocurrió una vez que si tú no tenías cédula no podías hacer ninguna transacción bancaria física. Es correcto. Y de hecho, Zoila, yo iría más cerca. ¿Tú recuerdas cuando se implementó en el 2007 los comprobantes fiscales? Exacto. Que dejaron la factura ordinaria de existir. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Que o sea, son las impresoras, o sea, porque usted me corregirá, por ejemplo, recuerdo en el caso de una amiga que tenía un negocio, un restaurante, y la DGI le instaló una impresora, que esa impresora era la que alimentaba y daba el número de comprobante que iba directamente a la DGI también. Es básicamente eso, ¿verdad? Yo diría que se parece mucho la factura, o sea, la impresora fiscal al comprobante electrónico, con la única diferencia es que te viaja en tiempo real. O sea, la factura electrónica, con relación, por ejemplo, a lo que son las impresoras fiscales, lo que hace la impresora fiscal es que acumula y envía a final de mes. O sea, por ejemplo, que hace como un cierre. Un cierre, mensual. exactamente. Ese cierre de caja, vamos a llamarle el cierre de caja. Pero para la DGI. Cuasi automático, o sea. No, hay que hacerlo. Es en tiempo real, Sí, es lo que le está explicando, que es en tiempo real. Y si yo no produje ninguna factura, pues lógicamente no me va a llegar ninguna factura. Ahora, si nosotros hablamos de uno de los elementos de mayor preocupación para el fisco, que es la evasión o la no declaración, que es como este pago por debajo, esto no me va a generar una factura realmente. Fíjate, y es un buen punto, Zoila. Por ejemplo, la población está a veces alarmada cuando se habla de estos temas, porque entiende que hablar de factura electrónica es como que
es obligado a hacer factura diríamos, por todo lo que suceda. Evidentemente, si tú no facturas, no hay una factura electrónica. O sea, antes se ponía un punto, así no era que se llamaba, que se ponía como un punto de chequeo para saber qué era lo que tú estabas facturando. ¿Cómo así? Sí, ¿verdad que sí? Lo que eran los puntos fijos, como le llamaba la DGI. Exacto, era punto fijo. ¿Y qué era un punto fijo? Era la presencia de alguien de la Dirección General de Impuestos que verificaba todas las ventas que tú tenías. Era Como un fiscalizador. Es correcto. Exacto. De hecho, ahora, como todo evoluciona, fíjate que la DGI se ha inventado, por ejemplo, ahora concursos, donde tú compras, ¿verdad? Y como meten los registras para participar en concursos. Entonces, es como, fíjate que son puntos fijos cruzados. Entonces, aquel era un oficial de la DGI monitoreando. De hecho, ahora, por ejemplo, están haciendo muchas visitas de cumplimiento. Lo que pasa es que casi es imperceptible. Uno no se da cuenta así tan fácil. Pero ellos están haciendo muchas visitas de cumplimiento y están multando a los que no emiten las facturas. Que de hecho, por eso hay que atender este llamado de los plazos, porque definitivamente que la DGI va a establecer su mecanismo de control y va a comenzar a dar seguimiento y a supervisar los negocios y a poner las multas a quienes no se monten en todo. Hablemos de los liberales. ¿Cómo es que nos vamos a manejar los liberales? Porque de repente uno puede sentir que hay una persecución contra los liberales, contra los profesionales liberales. Mira, definitivamente que el tema de los profesionales liberales que se creó y viene ya no desde esta gestión, sino de gestiones anteriores, esos regímenes simplificados. Tú recuerdas que en un momento se llamaba régimen simplificado de tributación, después PCT, o sea, ha ido mutándose, como cada gobierno le pone una marca a lo que establece. Definitivamente que la opción del liberal va a ser el régimen simplificado de tributación por muchísimas razones. Explique eso. ¿Cómo cambiamos para allá? Bueno, fíjate que primero la ventaja del régimen simplificado de tributación que se ajusta en cada año por inflación para ir ampliando la base. Ajá. Por ejemplo, ahora mismo el régimen simplificado está en 11.124.000. Eso aumenta. De facturación. Es el ingreso, correcto, el ingreso en el año. Al año. Al año. Que definitivamente para un liberal facturar 10 millones de pesos es bueno, o sea, es un buen monto. Yo pienso que eso debe de ir. Pero la base yo no creo que regularmente lleguen a los 10 millones al año. Hay muchas empresas liberales que no llegan. Entonces ahí vamos. Ahí hay un capítulo que es para las empresas de servicios. Ajá. Que se ha quedado como enganchada, porque entonces la empresa de servicio no tienen ese rango de entrar al régimen simplificado de tributación, porque el otro lado es el régimen de ingreso, de compra. Que entonces el régimen de compra en una pequeña empresa está hasta 51 el tope, 51 millones al año, que es un monto razonable para que una empresa se acoja a ese régimen simplificado de tributación. Ahora, en el caso de las empresas, vamos a suponer, nosotros como profesionales liberales nos constituimos, y pasa mucho, por ejemplo, con los comisionistas, por ejemplo, los vendedores de inmuebles, por ejemplo, que se han constituido la mayoría. Casi hay muy pocos que son personas físicas o profesionales liberales, y evidentemente a ellos se les dificulta un poco calificar en estos regímenes. Y yo diría que el régimen de ingreso para las empresas debería de andar por una base de aproximadamente 25 millones de pesos. Pero eso es para micro. Para micro. Para micro. Porque hay no para profesionales liberales. No, porque el profesional liberal de una vez sale de los 11 millones, ya entra al régimen ordinario. Tiene una buena comisión, pero 5 meses sin nada, don impuesto. Lógicamente. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú no prorrateas los otros meses que tú no generaste ninguna comisión por esa venta. Es correcto, así es. De hecho, fíjense que en el régimen ordinario, cuando tú pasas ese umbral ya inclusive hay muchos profesionales que no están en el régimen simplificado
y tributan, vamos a suponer, ingresos 5 millones, 6 millones, y pagan mucho impuesto. Porque recordemos que el impuesto... Bueno, exacto, eres un ejemplo fiel de eso. Porque el problema es que nuestra base exenta es muy bajita, son 436. Y reconoce muy poca cosa. ¿Es cuánto? Nuestra base, espera, porque, ok, eso que tú mencionas, Reconoce ¿qué muy es pocos gastos. la exención y qué es lo que la ley te permite que tú presentes como gastos? Vamos a ver, en un profesional liberal tiene que estar relacionado con la labor la labor a la que se dedica. Sí, ese es un gran dilema, Zoila, porque por ejemplo, las consultas que nos llegan siempre es, yo voy a mandar mis gastos en el 606 porque ese es otro tema. Cuando tú decides aprovechar los gastos, entonces ya tú entras en el cumplimiento de enviar todos los meses tu 606, de declarar tu ITEVI, porque tú abres toda una obligación si eres un contribuyente que tus ingresos están grabados con ITEVI. Entonces automáticamente tú entras a abrir todo ese capítulo de cumplimiento. Yo siempre digo, revisa si tus gastos van a superar los 500,000 pesos, porque no tiene sentido que tú, o sea, mejor cógete a la exención, que son 436,000 pesos al año. Si tú no vas a llegar a los 500,000. Porque entonces va a tener que buscar un contador. Totalmente de acuerdo. Más la fatiga de tú estar corriendo, que dame la factura. Hay una cosa aquí, perdón. Hay una cosa aquí. Y es lo que tiene que ver con, bueno, vamos a ver qué es lo que me dan, qué es lo que no me dan, pero también es otra cosa. Cuando habla de la presentación del ITEVIS, yo como profesional liberal hago trabajos para ONGs que no pagan ITEVIS. Entonces, hay un lío con esa factura. No, tú tienes porque que la factura me la tienen que emitir a mí. Yo tengo que emitir la factura con ITEVI, aunque a mí no me pagan ITEVI. Y ese ITEVI se lo tengo yo que pagar al Estado. Mira, pero yo no lo recibo. Ese es un buen punto. Mira, las ONG no están exentas de ITEVIS. ¿Viste? La ONG... no es una genialidad, sí. es la herida que está sangrando. Sí, no es una genialidad. Aquí hay muchas empresas que están exentas. Aquí hay empresas que están exentas de impuestos. Bueno, que tú le brindas por servicios. ejemplo, ¿usted sabe cuál? Nosotros siempre tenemos ese mismo tema que dice la señora Luna con las zonas francas también. Exacto. Las zonas francas están exentas de impuestos, pero nosotros tenemos que pagar el impuesto. Mira, entonces, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo... Aguántelo ahí para responder y déjame contestar esta llamada, porque mi intención es que esto aclare situaciones a la audiencia, porque nosotros tenemos acceso a usted. Hola, buenas. Buenas tardes, saludos para todas. Hello. Buenas tardes, saludos para todas. Adelante, buenas, gracias, hola. Yo quiero saber si un negocio tiene como cliente personas informales, en su mayoría, le hace mecánicos. ¿Cómo hace para facturarle y reportar esto? Gracias. Ok. Wow. El proveedor informal es el mecanismo que la DGI es el comprobante especial para esos prestadores de servicio que no tienen, por ejemplo, no están formalizados a través del proveedor informal. Ahora, eso tiene otros elementos, y a esa amiga oyente, es que entonces hay un tema de retención que tú tienes que hacer a ese prestador de servicio. Vamos a suponer al mecánico, tú tienes entonces que retenerle el ITEVI y retenerle el 2% de impuestos sobre la renta. O sea, te complica. Por eso la opción... Es un 12 entonces. Exacto, es ¿verdad? Sería el 2 y el 18. Un 20. Un 20. Tiene que retenerlo y tú pagarlo como, ¿verdad? Como, en este caso, como contribuyente que recibe el servicio. Y eso entonces, además de enviarlo en el 606 y todo eso, o sea, hay una complejidad que se te agrega. Por eso las opciones de irse a esos regímenes simplificados, porque es que, por ejemplo, imagínese, por ejemplo, un mismo taller de mecánica que tiene mecánicos que no son empleados, sino son subcontratados. De igual tiene que cumplir con todo eso, porque si no el gasto que le está pagando los honorarios no le sirve de gasto. Sino, ¿Y no hay una doble tributación ahí entonces? No.
No, porque entonces esa retención... Pero es que a mí no me están pagando ITEVI, sin embargo yo tengo que pagar un ITEVI. De algo si que le trabajo no a paga. una zona franca, si le trabajo a una ONG, Están exentos si de le ello, pero no trabajo tú. al gobierno, el gobierno no me paga con ITEVI. Debería de pagar. Ah. Porque el servicio, si el servicio está grabado, Cuénteme más. Sí, si sí. el servicio está grabado, por ejemplo, lo que ustedes hacen, están grabados. O sea, ese servicio está grabado, a menos que no sea de educación. No, si el gobierno no, al Estado. Si le trabajo al Estado. Sí, Ajá. igual, a menos que Pero no sea si educación. le trabajo una zona franca, ¿la zona franca está exonerada? Es correcto. Pero yo le tengo que pagar el ITEVI al Estado. No, porque la factura es exenta en el caso de zona franca. Porque está, claro, ahí hay un hilo, porque en la ley se ha establecido que si ese servicio que la zona franca recibe es para producir sus bienes, que eso es un tema que tiene su desmole, como dice, pero la zona franca de por sí, cumpliendo con el carnet y todo eso, por ejemplo, se lo solicita el carnet, la factura debería ser sin ITEVI. Sin ITEVI, ok. Yo voy para el teléfono otra vez. Sin ITEVI. Buenas tardes, hola. Sí, disculpen, es que me entendió mal. No es como suplidor, es como cliente. Si yo tengo mecánicos como clientes que están informales, que no pagan nada, no tienen RNC, ¿cómo hago para facturarles? ¿Cómo hace para facturarle? Ellos no Perfecto, tienen de sí, nada. porque el mecánico le está prestando servicio, ¿no? Ajá, Exacto. ajá. Entonces ahí ella tiene que hacer un proveedor informal. No, el mecánico es un cliente suyo. No le está Cliente prestando de un ella. servicio, es un cliente suyo. Ella da un servicio que consume el mecánico. Pero ella lo pone a consumidor final ya. No, en este caso, si ella está dando un servicio y le está consumiendo el mecánico, entonces ella tiene un gasto, o sea, porque ella le vas a pagar. Entonces ahí ella tiene que hacer un proveedor informal, o sea, un comprobante. No, ella no le va a pagar. El mecánico le va a pagar. El mecánico le va a pagar a ella. El mecánico el cliente es el mecánico. Ya. No es la señora. Sí, ahí tiene las opciones. O sea, si él no le está pidiendo un comprobante fiscal, entonces un consumidor final. Un consumidor final. Hola, hello. Hola, buenas tardes. Buenas. Tardes. Mire, yo trabajo para una compañía privada, soy empleado, me reportan a jefe y todo. Sin embargo, nunca me han dado una carta de retención de impuestos. Sin embargo, yo emito facturas con comprobante fiscal y no he podido porque ellos no me retienen ningún impuesto, pero entonces yo trabajo en el sector privado. ¿Qué debo de hacer? Esa es la última. Si no le han retenido, Ajá. pues no debe de pedir carta de retención porque la empresa incumple en no retener. O sea, es un deber formal de la empresa, retener. Pero evidentemente si no le retiene, pues entonces la empresa está incumpliendo una falta porque le está entregando. El problema de la empresa. El problema es de la empresa, exacto. No debe ser suyo, don. No es suyo, no es suyo. Ok. No es suyo. No se asuste, Sí. lo dijo él. Y el que sabe él. No es suyo. En base a lo que Muchísimas entendemos. gracias, Basilio, de verdad que sí, muchas Ay, gracias. siempre. Él sigue viene y nos siendo- tranquiliza. Este sigue siendo un tema bastante neurálgico, sigue siendo un tema bastante preocupante. Me quedo con esto de que en el caso particular de esta firma electrónica para la factura electrónica de profesionales independientes, ya no tenemos que recurrir a un tercero, sino que esta factura se va a emitir y llega directo hasta la DGI. El sistema es de ellos. Ok, muchísimas gracias, Basilio. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Vamos a partirle el bizcocho a Alejandro, que no se lo ganó, porque no Ay, nos dijo que Dios. cumplía años, pero bueno, algo tendremos que hacer. Nos juntamos mañana. Por favor, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.